SIGAN, al Centro de Investigación en Gestión de Activos y Mantenimiento, por la invitación para dar este webinar. Este webinar tiene por nombre Fundamentos de Inspección Basada en Riesgo, práctica recomendada API 581. Mi nombre es Evelio Chirino, soy ingeniero mecánico, poseo 12 años de experiencia en la industria petroquímica, donde he desempeñado diferentes cargos en gerencia de mantenimiento, confiabilidad, respectivamente. Mis grados académicos, mi formación académica, soy ingeniero mecánico con maestría en ingeniería de gas, diplomado en confiabilidad de sistemas industriales, mantenimiento centrado en confiabilidad, así como ensayos instructivos no convencionales, y en el área de lo que es integridad mecánica y generación de planes de inspección basadas en redes. He publicado conjuntamente con algunos colegas varias publicaciones referentes a lo que es integridad mecánica en el área o lo que es en la industria petroquímica. El temario estará fundamentado en la siguiente información: objetivo del webinar, integridad mecánica, definiciones básicas, razones principales de fallas en la integridad mecánica de equipos estacionarios, equipos a los cuales se les puede aplicar inspección basada en riesgos, qué es la metodología de inspección basada en riesgos, probabilidad de falla, consecuencia de la falla, tipos de enfoque de la inspección basada en riesgos, análisis cualitativo, análisis semi-cuantitativo, análisis cuantitativo, un caso de estudio en la industria petroquímica y, por último, el plan de inspección. El objetivo del webinar es exponer los beneficios de la implementación de la metodología de inspección basada en riesgo en refinerías, petroquímicas y plantas de procesos químicos, mediante la integración de las partes interesadas de trabajo, como lo llamo, mantenimiento, procesos, operaciones, inspección, SEAO, confiabilidad, ingeniería, entre otros, así como motivar a los distintos profesionales de la ingeniería a comprender el riesgo relacionado a la pérdida de contención de energía en equipos presurizados. Un concepto de integridad mecánica. Me gustaría compartirlo, o lo quiero compartir. La integridad mecánica se enfoca en que todo equipo de proceso sea diseñado, construido, instalado, operado, inspeccionado, mantenido y o reemplazado a tiempo, con el propósito de prevenir fallas, accidentes o potenciales riesgos, cumpliendo con los lineamientos establecidos en códigos, estándares, prácticas recomendadas nacionales e internacionales. Basado en lo anterior, la metodología de inspección basada en riesgo es también enfocada en mantener la integridad mecánica de los ítems o componentes de los equipos presurizados, así como también evitar el riesgo de la pérdida de contención, falla de fluidos peligrosos o energía debido a la degradación o deterioro. Quisiera compartir con ustedes una pregunta que me encanta realizar en mi área de trabajo y siempre se las hago a los que son gerentes, superintendentes, supervisores. Le hago la siguiente pregunta: ¿crees tú saber la verdadera o actual condición de los equipos estáticos en tu lugar de trabajo? Entonces me gustaría que esta pregunta fuera contestada por ustedes al final de este webinar. Definiciones básicas. Para sumergirnos en este mundo de lo que es inspección basada en riesgo, debemos conocer unas definiciones básicas. Entre ellas, lo que es un sistema de gestión, proceso de trabajo usado para proporcionar garantía de que una organización pueda lograr sus objetivos. ¿Cómo? O durante un periodo de tiempo, objetivos del riesgo, muy importantes. Estos objetivos deben ser establecidos, roles y procedimientos, auditoría, así como un alcance y una delimitación. Otro de los conceptos es el modo de daño, como son el adelgazamiento, picadura, agrietamiento o ruptura. El modo del daño tiene el concepto de que está relacionado a lo que es la manifestación física del daño. ¿Cómo se evidencia ese modo del daño? Otro concepto importantísimo es el mecanismo de daño, proceso en el que induce micro o macro cambios en el material, o en otras palabras, cambios en lo que son las propiedades mecánicas del material, como corrosión, creep, fatiga, erosión. Otro concepto, modos de falla, manera como ocurre la falla, corrosión, grieta, desgaste, fractura, obstrucción.
Circunstancias que conllevan a la degradación pueden ser por diseño, ambiente, material de construcción, así como el tipo de fluido y la operación. Y por último, el concepto más importante, en mi opinión muy particular, lo que es el concepto de falla, es la terminación de la habilidad de un ítem o componente para realizar su función requerida de contener un fluido. Esta lámina muestra la relación entre estándares, códigos, prácticas, metodología y herramientas. En la parte central podemos ver lo que es el núcleo de la ISO 31000, gestión de riesgo, del riesgo, que proporciona directrices para gestionar el riesgo al cual se enfrentan las organizaciones. El concepto de riesgo de este estándar es el riesgo, para ello es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. En el núcleo de esta ISO 31000 está el análisis del proceso de gestión de riesgo, el cual consta de 3 secciones que siguen una secuencia, como lo pueden ver allí, en la parte central: identificar, analizar y evaluar el riesgo. Este núcleo inicia del conocimiento del contexto, alcance y criterios de una organización, que tiene que estar conectado con fuentes de información y una retroalimentación permanente, tanto de comunicación y consulta. Por otro lado, hay un seguimiento y acción que abarca todas las fases del núcleo. Hay una acción que es cómo vamos a tratar los riesgos en la parte inferior. Este es el proceso de la ISO 31000, que es universal para llevar a cabo este enfoque de riesgo y que reconoce la ISO 55000, como lo pueden ver en su parte derecha de la diapositiva. Este estándar, la ISO 55000, es direccionado a lo que es la gestión de activos. Ella adopta el efecto de la incertidumbre, el riesgo, adopta el riesgo, que es el efecto de la incertidumbre de los objetivos, adoptada de la ISO 31000. La gestión del riesgo está íntimamente ligada a la gestión de activos. Ella se enfoca en el equilibrio entre costos, rendimiento y riesgo a lo largo del ciclo de vida de los activos para alcanzar los objetivos de la organización. Dentro de la gestión de activos está lo que es un sistema de gestión de activos. Vamos a ver los beneficios. Contribuye a la reducción de los riesgos, toma de decisiones basadas en riesgo, permite conocer los riesgos asociados a gestionar los activos. ¿Cómo? Nos haremos esta pregunta. Necesitamos utilizar una metodología para ello. En caso específico, para lo que es el riesgo relacionado al manejo y la evaluación del riesgo propiamente dicho, direccionado, dirigido, enfocado a lo que es la pérdida de contención de energía en equipos presurizados, equipos estáticos, equipos estacionarios en la industria, esa metodología puede ser la API 581, inspección basada en riesgo, donde ella contempla que el riesgo es una combinación de la probabilidad de un evento y su consecuencia. Probabilidad es la posibilidad de ocurrencia de un evento dentro de un periodo de tiempo, así como la consecuencia, resultado de un evento. Ella contempla, además de los tipos de riesgo contemplados por la ISO 31000, contempla otros tipos de riesgo, como lo pueden ver en la parte inferior izquierda de su pantalla. Razones a la integridad mecánica de equipos estáticos. Sería una buena visión en cuanto a lo que corresponden estos tipos de fallas que comúnmente en la industria, ya sea petroquímica, oil and gas o de procesos, no son llevadas a cabo, como la ausencia en la identificación y manejo de las prioridades de riesgo en cada unidad de proceso. No es más que tener o realizar una evaluación para conocer cuáles son mis equipos críticos a la cual yo debo enfocarme o enfocar los recursos necesarios para mitigar y reducir ese riesgo. Ausencia de programas organizados para aprender de incidentes previos antes de que sus causas de falla se repitan nuevamente, así como un documento para el control de la corrosión en cada unidad de proceso, un programa de ventanas operacionales de integridad, de un proceso de manejo del cambio, de un comprensivo mantenimiento de los registros, de análisis de la información,
no usar la mejor tecnología disponible para inspección y ensayos instructivos, insuficiente entrenamiento y transferencia de conocimiento para todos aquellos involucrados en mantener documentado las fallas relacionadas a la integridad mecánica de los equipos estacionarios. Nos haremos la siguiente pregunta: ¿a cuáles equipos en la industria podemos aplicar la inspección basada en riesgo? Puede ser aplicada a sistemas de tuberías, recipientes sometidos a presión, reactores, intercambiadores de calor, hornos, tanques, bombas, compresores, pero cuando hablamos de equipos dinámicos estamos hablando de lo que es el elemento contenedor o el casing en este caso, así como los dispositivos de alivio de presión. La metodología de inspección basada en riesgo es un concepto, puede ser este que está acá, donde indica que es una metodología o proceso de análisis que, a diferencia de la inspección basada en condición, requiere una evaluación cualitativa o cuantitativa de la probabilidad de falla y las consecuencias de la falla, asociado con cada elemento del equipo, circuitos de tubería incluidos en una unidad de proceso en particular. En general, el cálculo de riesgo es determinado como una función del tiempo y es estimado mediante el producto de la probabilidad de falla y las consecuencias de la falla, como se muestra en la siguiente ecuación, donde el riesgo en función del tiempo es igual al producto de la probabilidad de falla en función del tiempo por sus consecuencias. Cálculo del riesgo. Existen diferentes maneras de poder determinar el riesgo. Uno de ellos es el modelo determinístico, que no es más que un modelo matemático donde las variables de entrada producirán las mismas salidas, no contemplando la existencia del azar ni el principio de la incertidumbre. En este caso, la ecuación que podemos ver allí, la probabilidad de falla en función del tiempo, es igual a lo que es la frecuencia de falla genérica multiplicado por el factor del sistema de gestión y a su vez por el factor de daño. Yo considero particularmente que es una de las variables dentro de esta ecuación más importantes a considerar, ya que en ella contemplan lo que es tiempo en servicio, tiempo de degradación, tipos de degradación, perdón, material de construcción, tasa de deterioro, velocidad de corrosión y así como también la efectividad de la inspección. Dentro de las consecuencias podemos ver lo que son consecuencias explosivas e inflamables, consecuencias tóxicas, consecuencias no tóxicas o no inflamables, y dentro de ella lo que es el análisis para lo que es el costo relacionado a reparaciones de equipos, costos de daños a equipos cercanos, costos de una interrupción del negocio, costos por daños al personal, costos por daños ambientales y costos de reparación a equipos. También existe el modelo probabilístico, modelo en el cual las alternativas posibles están asignadas por el azar. En esta diapositiva podemos ver que el cálculo para calcular la probabilidad esta ecuación proviene de una distribución probabilística, en este caso la distribución de Weibull, que es ampliamente utilizada en el estudio del tiempo de vida o tiempo para la falla de componentes mecánicos. Los parámetros de la distribución de Weibull son de forma beta y escala eta. Una característica fundamental de las variables que siguen la distribución de Weibull es el número de ocurrencia de eventos por unidad de tiempo, no permanece necesariamente constante, es decir, esta tasa de ocurrencia de eventos puede crecer o decrecer con el tiempo. A la derecha pueden ver lo que es la gráfica que muestra lo que es la tasa de falla, ¿no? En función del tiempo. Por supuesto, cuando hablamos de tasas de fallas relacionadas a equipos estáticos, a diferencia de otros equipos como los equipos dinámicos, sabemos que los equipos dinámicos tienen una frecuencia de fallas muy alta y a diferencia, unas consecuencias bajas, pero a diferencia de los equipos estáticos, su frecuencia de fallas es baja, pero sus consecuencias son bastante altas. Probabilidad de falla. Dentro de la probabilidad de falla existe la frecuencia, como lo había comentado en la lámina anterior, lo que es una de las variables, que es la frecuencia de falla genérica, en este caso de un tipo de componente, es estimado usando registro de todas las plantas dentro de una compañía o de varias plantas dentro de una industria, fuentes literarias o a base de datos comercial de confiabilidad.
Utilizar un vehículo estadístico que permite usar la información proveniente de datos genéricos, pero si una organización dispone de una buena gestión del dato, entonces puede crear una tabla real de la frecuencia de falla del componente en su unidad o sistema de instalación. Podrán ver acá en la parte superior que indica que es sugerida. Se considera que esta tabla puede ser elaborada en la industria o en las instalaciones en la cual contenga una buena gestión del dato y puede ser suplantada por una real. Recordemos que la API 581 es una práctica recomendada que contiene pautas que usualmente no se consideran obligatorias, pero que deberían seguirse a menos que se demuestre mediante razones o motivos convincentes. Para no hacerlo, podríamos decir entonces que pueden ser adoptados o adaptadas estos modelos en diferentes organizaciones. El factor de gestión, el factor del sistema de gestión en el anexo 2A de la API 581 consiste en una serie de entrevistas con los gerentes de planta, operadores, inspectores, mantenedores, ingeniería, CIAO, entre otros. La importancia de una efectiva evaluación del sistema de gestión ha sido reconocido en prevenir liberaciones de materiales peligrosos y mantener la integridad mecánica de los equipos de proceso. En la parte izquierda de su pantalla podrán ver lo que es el sistema de evaluación de gestión. Allí pueden ver los títulos de dónde provendrán las preguntas de esta encuesta, como en este caso es la administración y el liderazgo, información de procesos, información de procesos seguros, análisis de procesos peligrosos, manejo del cambio, procedimientos operacionales, así como el de integridad mecánica. A su derecha podrán observar una serie de preguntas que son contempladas en el caso de la encuesta para la parte de integridad mecánica. El factor de daño, una de las variables más importantes dentro de la ecuación para el cálculo de la probabilidad, proporciona una herramienta de detección para determinar y optimizar los esfuerzos de inspección. Es importante indicar que los factores de daño no proporcionan una evaluación definitiva de fines por service o adecuación para el servicio de los componentes. La función básica del factor de daño es estadísticamente evaluar la cantidad de daño que puede estar presente como una función del tiempo en servicio y la efectividad de una actividad de inspección. Los factores de daño estimados son proporcionados para los siguientes mecanismos de daño. Adelgazamiento, dentro de ella hay una gran familia de productos que pueden causar adelgazamiento, pero para eso puede mencionar ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, corrosión por amina, corrosión por H2S, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vemos agrietamiento por corrosión bajo tensión. En ella se puede también una familia de mecanismos de deterioro, que en este caso pueden ser agrietamiento por cáustico, agrietamiento por amina, agrietamiento inducido por hidrógeno, agrietamiento por carbonato, entre otros. Luego tendremos el ataque por hidrógeno a alta temperatura, luego el daño externo, que ahí se pudiese evaluar lo que son la corrosión externa, corrosión bajo aislamiento. Luego viene la fatiga mecánica, directamente relacionada a las tuberías, fractura frágil, donde podremos observar dentro de ella ciertos mecanismos, como por ejemplo son la fractura frágil a baja temperatura, fragilización por revenido, fragilización por fase sigma, entre otros. Y por último, la fragilización. Aquí podemos observar lo que es para una determinación del factor de daño. Podemos ver un tipo específico de mecanismo de deterioro, que es el adelgazamiento. En ella podrán ver una familia, como la ven allí en su pantalla. Pero vamos a enfocarnos en lo que es en este caso un mecanismo de deterioro en particular, como es el de corrosión por ácido sulfúrico. Ya que más adelante, en el caso de estudio, vamos a enfocarnos en este mecanismo. Pueden ver que ese mecanismo en su condición, bajo ciertos parámetros de velocidad, ya sea un parámetro alto o un parámetro bajo, y ella podrá generar un tipo de adelgazamiento, como es el general o en este caso el local. Las consecuencias
de la falla, la otra parte para calcular el riesgo, la otra variable. El análisis de consecuencias debe ser realizado para estimar las consecuencias que son probables a ocurrir mediante la discriminación entre componentes de equipos sobre la base de la significancia de un potencial modo de falla, resultando de un mecanismo de daño identificado. La consecuencia debería típicamente ser categorizada como impacto a la salud y seguridad, impacto ambiental e impacto económico. Las consecuencias podrían ser expresadas cualitativamente o cuantitativamente. Del lado izquierdo podemos observar una lista representativa de fluidos disponibles para el nivel 1 del análisis de consecuencias. Como lo pueden ver allí, en la parte superior, metano, etano, etileno, propano, butano, pentano. Si el fluido no es representado adecuadamente por ninguno de los fluidos que se encuentran al momento de realizar una evaluación en la lista suministrada, entonces las suposiciones realizadas en el análisis de consecuencias nivel 1 no son válidas. Debería realizarse un análisis nivel 2. ¿Qué quiere decir esto? Como por ejemplo, el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un fluido que no aparece en la lista para el análisis de consecuencia nivel 1. Por lo tanto, en las consecuencias de falla nivel 2, es requerido estimar las propiedades termodinámicas del fluido, como por ejemplo, fase de almacenamiento, masa de fracción líquida, masa de fracción de vapor, peso molecular, densidad del líquido. De una de nuestras evaluaciones que pudimos realizar en conjunto con otros ingenieros de inspección basada en el riesgo, hicimos una evaluación de un sistema de ácido sulfúrico, cual no aparece, como indiqué, en el listado de la lista representativa de fluidos disponibles, nivel 1, por lo tanto tuvimos que evaluarlo nivel 2 y en ella calcular una serie de valores termodinámicos. Acá tipos de enfoque de inspección basada en riesgo. ¿Qué significan? Enfoques que proporcionan una sistemática manera para detectar los riesgos, identificar áreas de potencial preocupación y desarrollar una lista priorizada de inspecciones más profundas. Cada una desarrolla una medida de jerarquización de riesgo a ser usado para evaluar separadamente la probabilidad y la consecuencia de la falla. Más que todo acá en esta parte me gustaría proporcionarle lo que serían los pros y los contras de cada uno de estos tipos de evaluaciones o de enfoques. Como por ejemplo en el enfoque cualitativo, los pros serían su ingeniería, mejora en el entendimiento del riesgo, interacción con personal de planta, muy importante. La evaluación puede ser transparente, auditable, flexible, buen entendimiento del deterioro, así como eficaz en la detección de unidades con bajo riesgo. Podríamos decir que los contras de un enfoque cualitativo podría ser que requiere personal calificado, demanda fuentes de información, potenciar a ser consistente, conservador para llevar a cabo evaluaciones, menos preciso que el enfoque cualitativo. Mientras que el enfoque cuantitativo, podríamos hablar de que en los pros, podríamos indicar que es un enfoque consistente, no es basado en opiniones, fácilmente actualizable, auditable también, basado en el modelo de escenarios, o lo que yo comúnmente me gusta nombrarlo, un what if. ¿Qué sucede si? ¿Qué pasa si? Interacción con profesionales de otras gerencias o departamentos, muy importante esta parte, ya que considero a manera particular que para poder realizar una evaluación de inspección basada en riesgo debe ser hecho mediante un equipo multidisciplinario. Es una locura realizar una evaluación de este tipo solo. Y por contras lo podría indicar que son las tendencias a ser conservativos, necesidad de entrenamiento para la implementación, requiere de recursos y compromiso de la alta gerencia y resultados erróneos si la información de entrada es inadecuada. Acá vamos a mostrar lo que es un caso de estudio en la industria petroquímica, donde se le realizó aplicación de la metodología de inspección basada en riesgo. En este caso, se realizó un tanque de almacenamiento de ácido sulfúrico, el cual es utilizado como fuerte deshidratador en el proceso de obtención de cloro. Es importante destacar que este activo está categorizado como uno de los equipos más críticos e importantes de una planta de cloro soda.
Del lado izquierdo pueden ver información requerida. Esta es parte fundamental o de inicio para realizar la evaluación de inspección basada en riesgos, como por ejemplo el código de construcción, código de diseño. Muy importante conocer todos estos datos, toda esta información referida, relacionada al equipo que se esté evaluando. ¿Qué tipo de equipo es? La presión de diseño, temperatura de diseño, esfuerzo de tensión, esfuerzo de excedencia, esfuerzo máximo permisible, espesor inicial, corrosión permitida, eficiencia de la junta soldada, así como dimensionamiento del equipo. Y una de las variables importantísimas que considero particularmente, la velocidad de corrosión. Acá se puede mostrar lo que es un diagrama de entrada, función, salida, con un contexto operacional. Más que mostrarlo, cómo se puede evidenciar lo que son las variables de entrada, las funciones del equipo y las variables de salida, es más que informar que es necesario para todo aquel equipo evaluador que se esté realizando lo que es la inspección basada en riesgo, es conocer cómo funciona el equipo. Es necesario, es fundamental. Una recomendación particular que les hago a todo aquel que quiera sumergirse en esta parte de lo que es integridad mecánica e inspección basada en riesgo. El proceso de evaluación cualitativo definido por la organización para el momento de realizar esta evaluación, ¿no? Pueden ver en la parte central una serie en este caso, de departamentos, áreas de trabajo dentro de una organización, como en el caso mantenimiento, operaciones, SIAO, corrosión y materiales, inspección, procesos. Quiero expresar mi punto de vista, me gustaría compartir con ustedes acerca de que hay mitos, tabúes, fábulas, hasta leyendas urbanas, etcétera, donde organizaciones responsabilizan de la integridad mecánica de los equipos estáticos al departamento de inspección, siendo una responsabilidad compartida por todos los departamentos, gerencias, que hacen vida dentro de estas organizaciones, como las mencionadas anteriormente. Para iniciar una evaluación de inspección basada en riesgo, es necesario primero realizar lo que es una evaluación de todo lo que es el historial de inspección, manejos del cambio, ventanas operacionales, documentos de control de corrosión, isométrico, PID, PFD, filosofía operacional, muy importante, así como el entorno operacional del equipo. Nos hemos encontrado cuando hacemos evaluaciones que es mucho más dañino para el equipo el entorno operacional que el mismo fluido de trabajo. Luego, lo que es el análisis de riesgo, el cálculo de la probabilidad y las consecuencias de la falla. Jerarquizar el riesgo, una vez que se hayan determinado los malos actores dentro de la evaluación de una serie de equipos o de un equipo en particular. Así como el plan de inspección, la mitigación de riesgo para reducir la incertidumbre. Este es el modelo que viene relacionado a lo que es la lámina anterior, cuando le mostré lo que es la parte de la ISO 31000, que habla sobre lo que es la gestión del riesgo. Lo que es el factor de daño por adelgazamiento. Como les comenté, podríamos nosotros enfocarnos en este factor, en este mecanismo de deterioro, ya que en el caso de estudio, uno de los mecanismos que predominó fue este. Dentro de lo que es la evaluación para realizar la inspección basada en riesgo, mediante lo que es el factor de daño por adelgazamiento, existe lo que es criterio de selección, donde todos los componentes deberían ser chequeados por adelgazamiento. Una información requerida, como la información básica del equipo, tipo y configuración geométrica de los componentes, y la información requerida para determinar el factor de daño específico por adelgazamiento. Existen unas suposiciones básicas que debemos comprender, como es en este caso, es asumido que la velocidad de corrosión es constante en el tiempo. La velocidad de corrosión es actualizada basada en el conocimiento generado de inspecciones.
El parámetro de fracción de pérdida de pared del componente es determinado usando la velocidad de corrosión. El factor de daño es calculado usando la teoría de la confiabilidad estructural, donde la, el factor de daño es calculado usando la teoría de la confiabilidad estructural para determinar la probabilidad de falla de estructuras, tomando en consideración las incertidumbres asociadas con las resistencias y cargas. El factor de daño es actualizado basado sobre la confianza incrementada en la velocidad de corrosión, medida y proporcionada por el uso del teorema de Bayes, vehículo estadístico que permite aprovechar la información genérica o de datos genéricos, opinión de expertos, evidencia que ya exista en los archivos de evaluación del equipo propiamente dicho, para las estimaciones de confiabilidad y disponibilidad en los casos de información escasa o poco representativa. Así como el cálculo del factor de daño, es asumido que el daño por adelgazamiento resultará eventualmente en falla por colapso plástico. Ocurre cuando no hay un equilibrio entre las fuerzas internas resistentes y las fuerzas o máxima carga que causa inestabilidad estructural. Aquí podemos ver la importancia de lo que es una revisión detallada de aquellos documentos que nos podrían proporcionar información valiosa para realizar una inspección o una evaluación mediante lo que es inspección basada en riesgo, como son isométricos, PID, PFD. Podrán ver que en el isométrico, en la parte superior, al momento de realizar la evaluación de las líneas de entrada y salida del equipo en evaluación, se pudieron detectar fallas en lo que son cambios de dirección, como lo pueden ver allí, propiamente en los codos. Acá podemos ver lo que son una identificación de los creíbles mecanismos de daños, en lo que son las conexiones de entrada, las conexiones de salida, y propiamente en el equipo, como son en el cuerpo, cabezales. Los creíbles mecanismos de daño para este caso fueron el adelgazamiento, la corrosión externa, el ataque por ácido diluido, daño por corrosión inducido por el flujo. Se puede ver, apreciar en la pantalla que en aquellas partes que están marcadas o identificadas o resaltadas con color rojo, allí se puede evidenciar que pueden haber más de un mecanismo de deterioro trabajando en esa parte, como lo fue en la boquilla de entrada, en la parte superior, que pueden ustedes observar acá, ¿no? Se pudo identificar lo que es el adelgazamiento, causas de daño por adelgazamiento y daños por corrosión inducido por el flujo. En la boquilla inferior, en la boquilla de descarga, se pudo identificar allí lo que es ataque por ácido diluido, así como el daño por corrosión inducido por el flujo. En la boquilla de drenaje se pudo identificar también más de un mecanismo de deterioro de daño, que en este caso, adelgazamiento y daño por corrosión inducido por el flujo. Lazos de corrosión. Es importantísimo identificar las líneas de entrada y salida de un equipo al cual se está evaluando mediante la aplicación de la metodología de inspección basada en riesgo, ya que podemos conocer cuáles son los creíbles y potenciales mecanismos de deterioro, que no es más que para conocer qué potencial corrosivo, o en otras palabras, la corrosividad de este flujo ostenta sobre las líneas, el sistema de tuberías, y así poder determinar las tasas de deterioro. Existen metodologías que indican cómo realizar lazos de corrosión. En el caso específico para esta evaluación, se pudo realizar lo que es en la parte inferior, pueden observar, mediante la clasificación de la identificación de la línea, descripción, en cuanto a lo que es que es una línea de descarga, una línea para la succión de una bomba, de un equipo dinámico, líneas de entrada, fluidos de proceso, fase, es líquida, fase gaseosa, temperatura, presión, concentración, viscosidad, densidad, y la línea ostenta aislamiento térmico, y la identificación de los mecanismos de daño, el material, así como un color representativo. Para determinar lo que es la velocidad
de corrosión, uno de los parámetros muy importantes a considerar. La velocidad de corrosión debería ser calculada mediante la información de las mediciones de espesor disponibles de las inspecciones de los equipos, ¿no? Evidencia que ya se ha trazado, se ha elaborado, se ha ejecutado en plantas, instalaciones, unidades, sistemas. Si la velocidad de corrosión no está disponible, la misma puede ser determinada para cada mecanismo de deterioro potencial utilizando el anexo 2B de la API 581 de la práctica recomendada. De acuerdo a la sección 4.5.2, parte 2 de la API 581, la velocidad de corrosión puede ser obtenida por varios métodos. Puede ser calculada, ya que ella muestra o nos da información para cada mecanismo de deterioro representa en ella. ¿Cómo podemos calcular la velocidad de corrosión? La velocidad de corrosión puede ser medida haciendo medición directa con ultrasonido sobre los equipos, así como puede ser estimada por un especialista en corrosión mediante modelos matemáticos. Basado en lo anterior, la sección 4.5.3, parte 2 de la API 581, existen niveles de confianza para determinar la velocidad de corrosión. Estos niveles están relacionados a las fuentes de información disponibles. Tales fuentes de información están representadas de la siguiente forma: baja, mediana y alta confianza. La información nos muestra para estimar las tasas de corrosión. ¿Qué quiere decir esto? Que la información que nosotros podemos obtener de fuentes de información debe ser clasificada. Debe ser clasificada. La confianza incrementada en la velocidad de corrosión por el uso del teorema de Bayes. Es otro aspecto a considerar, ya que este vehículo probabilístico nos permite reunir información de datos genéricos, opinión de expertos y data actual en plan. Niveles de efectividad de inspección. El grado de efectividad de cualquier técnica de inspección depende de muchos factores: habilidad, competencia y entrenamiento de los inspectores, así como el nivel de pericia usado en seleccionar la localización de la inspección, lo que también se es conocido como los ML. Para acá podemos utilizar lo que es el anexo 2C de la práctica recomendada, y para ello podemos hacernos dos preguntas valiosas. Consideración particular: ¿qué tipo de daño estamos buscando? ¿Cuál es la probabilidad de que detectemos el daño que estamos buscando? ¿No? Hay que destacar que la reducción de la incertidumbre sobre el verdadero estado del daño de un componente es una función de la efectividad de la inspección en detectar, anticipar, caracterizar y cuantificar el tipo y extensión del daño. Por ejemplo, en la tabla que ustedes pueden observar en su pantalla, la categoría A, en cuanto a lo que es la efectividad de la inspección, altamente efectivo. Los métodos de inspección identifican correctamente el verdadero estado del daño en casi todos los casos. Indica que puede ser detectado entre un 80 o un 100% de confianza. Para este caso aquí se pueden utilizar diferentes métodos de ensayo no destructivo o la aplicación de varios de ellos. Así como también en la categoría de la efectividad de la inspección en la parte inferior, podemos ver la que es inefectiva. Estas categorías podrían no ser aceptadas por algunas organizaciones, ya que pudieran ser considerados muy conservadores. Sin embargo, la práctica recomendada indica que las tablas acerca de la efectividad de inspección pueden ser o no adoptadas o adaptadas, así como ser el punto de partida para la creación de ellas. Basado en lo anterior, API 581 contiene pautas que usualmente no se consideran obligatorias a menos que se demuestre razones convincentes. Si ustedes o alguien o un especialista en la parte de lo que es inspección considera que esta tabla es muy conservadora, están en la libertad de poderlas diseñar relacionadas a las instalaciones o al tipo de organización a la cual estén trabajando. Influencia de un factor crítico sobre la velocidad de corrosión. En el caso de estudio,
se pudo identificar aquellos componentes, como por ejemplo las conexiones de entrada y salida del tanque, lo cual mostraron modos de fallas. En la investigación realizada por el equipo evaluador, el equipo multidisciplinario, se decidió realizar una evaluación de lo que es la velocidad en las líneas relacionadas a la entrada y salida, así como propiamente dicho en el equipo, donde establece que la velocidad, una velocidad alta que pueda generar un tipo de adelgazamiento local, está alrededor de lo que sería un mayor a 0.61 metros sobre segundo, o lo que igual a 2 pies sobre segundo, para un material como en el caso de lo que es el acero al carbono. Las variables de proceso juegan un papel muy importante, ya que para este caso particular afectaron la integridad mecánica del tanque de almacenamiento y fueron identificadas mediante el análisis de factores críticos que se mencionan a continuación, como son la temperatura, la velocidad del flujo y oxidantes, el ingreso de humedad al sistema. Acá puedo mostrar en esta lámina la utilización en cuanto a lo que es el uso de herramientas para obtener precisión. Herramientas como por ejemplo simuladores, programas de simulación, como el Aspen HYSYS. Otros programas como por ejemplo UltraPy, así como también medidores de flujo de equipos físicos instalados en líneas para poder identificar y poder evaluar la velocidad en el cual este fluido era bombeado hacia el equipo, y así como también el equipo enviado hacia otros equipos. Podemos ver que en la pantalla, en la parte inferior, podemos ver la relación en cuanto a lo que es la velocidad de corrosión en cada uno de los componentes, la velocidad de corrosión, y estableciendo como velocidad máxima de corrosión 0.5 milímetros por año. Se puede apreciar que las boquillas o conexiones C, D y E mostraron un alto valor en cuanto a velocidad de corrosión. Es válido utilizar o fuentes de información, en este caso como herramientas, para obtener mayor precisión y exactitud en lo que es la evaluación. Para el cálculo del factor de daño por adelgazamiento, se contemplan varios pasos, entre ellos determinar el espesor inicial del componente, determinar la velocidad de corrosión para el material base, determinar el tiempo en servicio del componente, para wear overlay, cladding, calcular la fecha del espesor inicial, así como también determinar el espesor mínimo, determinar el parámetro de fracción de pérdida de pared del componente, calcular el estrés de flujo, calcular el parámetro de esfuerzo, determinar el número de inspecciones, calcular los factores de efectividad de la inspección, calcular las probabilidades posteriores, calcular los índices de confiabilidad, importantísimo este factor, determinar el factor de adelgazamiento por el factor daño, determinar el factor de daño base por adelgazamiento para fondos de tanques, en el caso que se esté evaluando un tanque, calcular el factor de daño base para todos los componentes y por último la ecuación para determinar el factor por adelgazamiento para este caso específico que estamos discutiendo. ¿Cómo se debe jerarquizar el riesgo una vez que se haya realizado la evaluación del equipo? Ya que se pudo evaluar cada componente de un equipo, en este caso particular, que es el caso de estudio para el tanque de almacenamiento de ácido sulfúrico. Los resultados de la evaluación del cálculo de la probabilidad y las consecuencias de las fallas son mostrados y comunicados de una manera eficaz mediante la utilización de una matriz de riesgo
donde los componentes de los equipos se categorizan de acuerdo al riesgo calculable. Allí se puede colocar, representar la jerarquización en cuanto a los componentes con mayor riesgo, desde un riesgo alto, medio, medio alto, medio y bajo. El plan de inspección, lo que considero el talón de Aquiles de muchas organizaciones. Ya esta parte en cuanto a lo que es elaborar un plan de inspección debe, por parte del proceso de planificar una actividad de inspección, es la determinar lo siguiente: qué inspeccionar, cómo inspeccionar, la técnica de sensibilidad. En este caso, es lo que se quiere indicar con lo que quiere inspeccionar. O, perdón, cómo inspeccionar. ¿Dónde inspeccionar? La localización. ¿Qué tanto inspeccionar? El alcance. ¿Y cuándo inspeccionar? El intervalo de inspección. Asimismo, la inspección debe responder al diagnóstico en base a los resultados obtenidos de ella, mediante la caracterización y cuantificación de deterioro. Después que el probable o creíble modo de daño o mecanismo de deterioro ha sido identificado, las inspecciones deben ser evaluadas para determinar su efectividad en encontrar estos mecanismos. Para el caso particular del tanque de almacenamiento de ácido sulfúrico, como ustedes podrán visualizar allí en la parte inferior derecha, además de realizar lo que es una técnica de inspección por UT o por ultrasonido, así como una inspección visual, es necesario realizar lo que es la aplicación del método B-Scan lineal, donde se identifica en qué partes con mayor criticidad o mayor riesgo dentro del equipo deben ser realizadas, como son las conexiones de entrada y salida y los niveles de máximo nivel de llenado de este tanque en particular, así como también lo que son las inspecciones realizadas a todo lo que son las juntas soldadas relacionadas al tanque. Y quise mostrar este formato del plan de inspección, conjunto de acciones y estrategias documentadas, detallando el alcance de extensión, métodos de inspección y tiempo específico de las actividades en regla para determinar la condición de una específica pieza del equipo. Aspectos resaltantes de la metodología de inspección basada en riesgo. Aquellos que han tenido la oportunidad de leer algunos trabajos o lo que es la práctica recomendada API 580, 581, podrán o pudieron haber leído o investigado sobre los innumerables beneficios relacionados a lo que es la aplicación de esta metodología, entre las cuales se encuentran reducción de pérdidas financieras, seguridad, salud, imagen y reputación, minimización de impactos sociales y ambientales. Todo se traduce en reducción de primas de seguro y reducción de sanciones, se podría decir. Pero quiero compartir los siguientes aspectos resaltantes. A manera muy particular, considero que deben ser compartidos con ustedes. La metodología de inspección basada en riesgo ejecuta de manera proactiva, y cuando digo proactiva se requiere de personal proactivo para realizar este tipo de evaluaciones, mediante la detección de oportunidades de mejora en sistemas implementados para preservar y prolongar la integridad mecánica de los equipos presurizados. Identifica la causa raíz del deterioro, que podría ser debido a un inadecuado diseño, incluyendo selección del material o la interacción con ambientes agresivos. Como lo dije anteriormente, es muy importante conocer el entorno operacional de los equipos a los cuales se le está realizando la evaluación de inspección basada en riesgo. No solamente el contexto operacional, sino el entorno operacional. Asimismo, condiciones que el equipo está sujeto durante servicio normal o durante periodos transitorios. En muchas ocasiones en planta ocurren que
existen anomalías al momento de realizar la proceso de producción con los equipos estáticos, anomalías en cuanto a lo que son las variables, los factores críticos, variables como temperatura, presión, velocidad de flujo, entre otros. Y estas anomalías no son informadas al departamento de inspección, al departamento de confiabilidad dentro de la organización, lo cual se traduce en que esto puede incrementar el proceso de deterioro y por lo tanto la vida útil del activo o de los activos. Permite optimizar los recursos asignados dirigidos al uso de un plan de inspección y actividades de mantenimiento de los diferentes equipos estáticos, debido a que el plan de inspección está enfocado en cuantificar una vez que se ha realizado el plan de inspección, ya debe responder a lo que es cómo, lo que se detectó, lo que se identificó y lo que se puede medir y monitorear mediante la cuantificación de este plan de inspección. Del verdadero estado del daño originado por los mecanismos o por el mecanismo de daño que están presentes en los componentes, más los actores que requieren mayor atención. Enfocado en entender mejor el riesgo involucrado